Ahora veremos la cara anterior del cráneo. Vamos a iniciar nombrando los huesos que forman parte de esta cara anterior. Vamos a empezar superiormente y tenemos aquí al hueso frontal, que es este hueso, se llama frontal porque es el hueso que forma la frente. Entonces lo podemos ver aquí. El frontal está dividido en dos porciones, como lo habíamos visto en clase. Y aquí quiero explicar estas dos porciones. Recordarán ustedes que les había yo mencionado que era una especie como de C. Y entonces tenía esta porción que era la porción de la escama y esta porción que era la porción orbitaria. Aquí dentro tendríamos a la cavidad craneana. Ahora se los quiero explicar en el cráneo. Fíjense ustedes, en este cráneo que está articulado, podemos ver esta porción que yo les había mencionado, que era la porción de la escama, la que forma parte de la C. Entonces, esta sería la porción de la escama. Y la porción orbitaria la encontraríamos aquí, formando el techo de la órbita. El techo de la órbita y el piso del cráneo. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos al frontal, aquí tenemos a un cráneo que ya no tiene bóveda craneana. Y lo que estamos viendo aquí es la porción orbitaria de este hueso frontal que forma el piso de la fosa anterior de la base del cráneo. Y abajo forma el techo de la órbita. Otros de los huesos que podemos ver en esta vista son los huesos nasales, que son estos que tenemos aquí. Hay uno derecho y uno izquierdo. Son como dos laminitas que se unen en la línea media y se articulan arriba con el frontal para formar el puente nasal o el techo, este ya se está quebrando, o el techo de la fosa nasal. Otro hueso que tenemos hacia dentro de la cavidad orbitaria es el hueso lacrimal. Este hueso lacrimal, aquí ya lo podemos ver que le falta un espacio, es un hueco que tenemos aquí, por así decirlo, ese orificio. Ese no es un orificio normal, se perdió con el tiempo porque aquí se encontraba el hueso lacrimal, que ya con el tiempo, como es un hueso tan delgado, pues colapsó y se rompió. Otro de los huesos que vamos a encontrar es este que tenemos aquí, que es el hueso cigomático. También lo conocemos con el nombre de malar. Acá, en la línea media y ocupando casi toda la mitad inferior, tenemos a este otro hueso que es el hueso maxilar. Hacia la línea media vamos a encontrar abajo el vómer y arriba la lámina perpendicular del etmoides. Esos son los huesos que se pueden visualizar en esta vista anterior. Ahora veremos todos los elementos anatómicos que vamos a encontrar en esta cara. En la anterior solamente habíamos mencionado qué huesos van a estar conformando esta cara. Ahora veremos qué elementos anatómicos la conforman. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Y tenemos aquí que lo primero que vemos son estas eminencias frontales, son redondeces. Se ve mejor en este cráneo. Vamos a cambiar de cráneo. Aquí. Estas redondeces
que son las eminencias craneanas. Si nosotros ponemos a este cráneo así de ladito, van a poder ustedes ver como unas bolitas que sobresalen aquí, de lado y lado. En los hombres son más pronunciadas que en las mujeres. Después de estas eminencias frontales, vamos a tener estas salientes que vemos aquí. En este se puede ver bien, aquí de ladito vemos que son las crestas o los arcos supraciliares. Hacia la línea media, entre los dos arcos, vamos a encontrar esta eminencia, la ponemos de lado, que se le denomina glabela. Igual es mucho más pronunciada en los hombres que en las mujeres. Y aquí vamos a tener, bueno, en este ya no se ve bien, vamos a cambiar de cráneo para que ustedes puedan ver a la sutura metópica. Ya no se ve mucho, en realidad no se ve mucho. Aquí todavía tenemos un pequeño vestigio de la sutura metópica, pero esta sutura metópica la encontramos, si nosotros lo viéramos aquí hay una línea apenas y acá vemos una pequeña. Bien, ya está como que borrándose por la edad que tenía esta persona al fallecer. En los jóvenes es mucho más abierta, la podemos ver como aquí, como si fuera esta sutura, pero en esta ya no se ve muy bien. Pero esta sutura metópica nos recuerda que el frontal en algún momento estuvo separado. En la vida embrionaria, recuerden que solo eran placas de tejido cartilaginoso que se fueron osificando después del nacimiento. Y bueno, quedó ya un solo hueso, pero antes estos dos huesos estaban divididos y esta sutura metópica nos recuerda que antes fueron dos huesos. Bien, a cada lado de la glabela, recordemos los arcos supraciliares. Por debajo de los arcos supraciliares tenemos estos rebordes que son los famosos rebordes supraorbitarios, que también es otro rasgo distintivo entre un hombre y una mujer. El reborde supraciliar de una mujer es más delgado, como filoso. Si pasáramos el dedo, lo íbamos a sentir como con un filito. El reborde supraorbitario de un hombre es muy redondeado. Hacia la línea media vamos a encontrar estos agujeros, que son los agujeros supraorbitarios. En este caso son agujeros porque, ya saben, tenemos el agujero completo. Pero, por ejemplo, en este otro caso, no es un agujero, es una escotadura. Solamente está a la mitad. Entonces le llamamos escotadura o también podemos llamarle incisura. Vamos a continuar con este otro elemento aquí que corresponde a la escotadura del hueso frontal y es en donde hace articulación con los huesos propios de la nariz. Si nosotros viéramos desarticulado este cráneo, aquí tendría una espina, que sería la espina nasal del frontal. En este caso no se ve porque obviamente están aquí los huesos que ya articularon, que son los huesos nasales. Bien, vamos a continuar hacia abajo aquí en el borde. Y es la parte superior de la abertura, que ya habíamos hablado de esta apertura, que es la famosa apertura piriforme. Cuando veamos el maxilar, ahorita les voy a explicar un poquito más de ella. Vamos a hablar ahora de este otro hueso, que es el hueso malar,
que ustedes lo conocen también como hueso cigomático. Antes se denominaba malar. Es un hueso que tiene forma como de un rombito o un cuadradito así cuadrangular. La superficie es lisa, solo tiene unas pequeñas rugosidades aquí, que son inserciones musculares. Hacia arriba forma parte del reborde orbitario lateralmente. Recuerden aquí, este reborde orbitario aquí superiormente es el frontal, lateralmente estaría el hueso malar y aquí vemos su articulación con el hueso maxilar. Acá vemos una articulación con la apófisis frontal. Aquí se nos había pasado mencionar que esta es la cresta frontal. Este reborde grueso se llama cresta frontal, se dirige hacia abajo. Aquí hay una articulación. Esta saliente que vemos aquí es la apófisis frontal, que se articula con esta otra apófisis del hueso malar o del hueso cigomático. Y hacia atrás vemos la articulación con el hueso temporal. Entonces, aquí también a estas salientes, recuerden, se les denominan apófisis. Y aquí tenemos a la apófisis temporal del cigomático, que tanto les he hablado en clase, y a la apófisis cigomática del temporal. Y ambas van a estar formando este arco, que es el arco cigomático. Bueno, ahora veremos aquí al hueso maxilar. Este hueso, como les había dicho anteriormente, vamos a seguir el reborde, forma parte de este reborde infraorbitario o parte de la órbita. Aquí tenemos al unguis, aquí tenemos al maxilar, recuerden aquí lateralmente el malar o cigomático y superiormente encontramos al hueso frontal. Entonces, fíjense bien, tiene esta saliente que se articula con los huesos propios de la nariz o con los huesos nasales. A esto se le denomina apófisis frontal. Esta apófisis frontal va a formar aquí, cuando empiezan a hacer hacia arriba, forma parte de la apertura piriforme. Y aquí tenemos el cuerpo del maxilar en su cara anterior, que forma parte de este otro reborde o de la cara lateral de la apertura piriforme. Entonces recuerden, formando la apertura piriforme, aquí arriba los huesos nasales y lateralmente e inferiormente vamos a encontrar estos bordes que son del hueso maxilar. Y esta espina que tanto habíamos hablado en clase, que es una saliente que la denominamos espina nasal anterior, la encontramos aquí y aquí articula el tabique de la nariz. El tabique óseo de la nariz, recuerden, está formado inferiormente por el cuerpo del vómer aquí. Y aquí vemos la articulación, es una pequeña línea, pequeñita que se ve aquí. Y hacia arriba tenemos a la lámina perpendicular del etmoides. Y esto divide a las grandes fosas nasales en dos porciones, una derecha y otra izquierda, que también se le pueden denominar narinas cuando ya tenemos con cartílagos y piel y todos los elementos, ya las podemos denominar narinas. Continuamos con la descripción del maxilar. Aquí tenemos, por ejemplo, el agujero infraorbitario. Recuerden, aquí tendríamos al supraorbitario, infraorbitario o sudorbitario, lo pueden encontrar así también. Se nos había faltado mencionar aquí cuando mencionamos el malar, no mencionamos este, que es el agujero cigomático. Bueno, y entonces vemos aquí, vamos a ver esta parte.
Hacia el final van ustedes a notar inferiormente aquí que contamos con unas como redondeces. Estas redondeces se denominan apófisis alveolares. Y se denominan apófisis alveolares porque van a corresponder al lugar en donde se insertan los alveolos dentarios. Y tenemos una apófisis alveolar que es sobresaliente, que es esta que tenemos aquí. Y vean hasta dónde, a pesar de que ella es mujer o era mujer en vida, esta apófisis llega casi hasta la nariz. En el hombre es mucho más voluminosa. A esta apófisis o a esta elevación se le denomina eminencia canina. Y tenemos aquí una especie de depresión. A esta depresión que encontramos aquí se le denomina fosa canina. Entonces, aquí hacia el frente vamos a seguir encontrando las eminencias y van a encontrar esta sutura que se sigue hasta la espina nasal y es la sutura intermaxilar, que es la que une a los dos maxilares. Aquí tenemos ya a nuestro cráneo articulado con su mandíbula correspondiente. A ver, vamos a ver que articule bien. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro cráneo articulado y vamos a empezar a describir la última parte, que es este hueso que denominamos mandíbula. Anteriormente, aquí lo vamos a dividir en dos porciones porque recuerden que aquí está la parte lateral. Las astas van a ser descritas en la parte lateral, pero aquí vamos a tener, ya que lo estamos observando, vemos que este hueso tiene forma de U o forma de herradura. Está dividido, o para su estudio anatómico, no es que esté dividido en realidad el hueso, sino para su estudio anatómico lo vamos a ver como una porción anterior que dice que es una porción horizontal, está horizontalizada y se le denomina cuerpo. Y estas porciones que son ascendentes, que se van a terminar articulando estas partes, las partes superiores, se van a terminar articulando con el cráneo, se le denominan ramas. Entonces solamente en vista vamos a tener aquí las ramas y aquí el cuerpo. Una parte sobresaliente aquí es esta parte que le denominamos borde dentario. Este borde dentario también tiene estos orificios o estos conductos que son los conductos alveolares, que es en donde se insertan los alveolos dentarios. Hacia adelante vamos a tener aquí esta prolongación, o es una parte saliente, si lo vemos aquí. Tenemos aquí esta parte que se le denomina, a esta saliente se le llama sínfisis de la mandíbula o sínfisis mandibular, igual que la sínfisis del pubis en el hueso ilíaco. Aquí hay una cresta. Esta cresta ya está fusionada y nos recuerda que en vida embrionaria, igualmente que con el hueso frontal o como otros huesos, nos recuerda que estuvo dividida en dos porciones. Para finalizar la descripción de esta cara, tenemos esta protuberancia aquí, que se le denomina protuberancia mentoniana. Es como es un triángulo o tiene forma de pirámide triangular que tiene una base más extensa, una base inferior y un vértice superior. Si lo vemos aquí de ladito, lo podemos ver. Es una como saliente, tiene forma triangular. Igualmente
nos sirve como rasgo para distinguir a un cráneo femenino de uno masculino. En los masculinos pues es más grande, más prominente. Y a cada lado, acá, a los lados del cuerpo, tenemos a estos agujeros que ya denominamos agujeros mentonianos. Aquí vemos un agujero, igual que este agujero se puede encontrar. Este puede ser el agujero nutricio, a veces hay uno, a veces hay dos, a veces el hueso tiene varios agujeros. Aquí en este caso tenemos dos, pero estos solo son agujeros nutricios. El agujero por donde pasa el nervio es este, y aquí pasa alguna arteria menor para nutrir al hueso.